Bueno, estamos ya aquí con Francisco Ulloa, es asambleísta del MPD. Asambleísta, muy buenos días y bienvenido. Bueno, el lunes, casi a la medianoche, se aprobó ya la proforma presupuestaria para el próximo año, más de 26.000 millones de dólares que podrán pues ser utilizados por el gobierno para distintos programas. El sábado el presidente de la República manifestó que pues varios de esos temas van, digamos, gran parte de ese dinero va a ser invertido en temas de salud y educación, pero usted ha hecho un análisis que podría demostrar que no va a hacer de esa manera, o no se va a invertir el dinero que se esperaba en estos importantes sectores para la sociedad ecuatoriana. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es el análisis que usted ha realizado? Sí, efectivamente, muy buenos días, Janet, muy buenos días a los ecuatorianos. Lastimosamente, la proforma aprobada por la mayoría del gobierno, como usted lo señalaba, a medianoche de la semana anterior, curiosamente no cumple ni con los preceptos constitucionales que obligan precisamente a que la Constitución no sea letra muerta, sino que sea de fiel cumplimiento. Se olvidan que existe un mandato popular del 2006 en cuanto a destinos de dineros para educación, y se aprueba por tanto una proforma irracional en donde se privilegian los gastos de corte militar, como si estuviésemos en guerra. Se incumple con la educación, se incumple con la agricultura, se incumple con el bienestar social, y se distribuyen fuera de competencias recursos económicos, y se establecen recursos económicos para gasto electoral fundamentalmente del presidente de la República, como vemos que ya se ha adelantado desde ahora a hacer campaña y respetando normas específicas de los procesos electorales. ¿Usted considera, he oído bastantes críticas al último spot publicitario que puesto al aire por el gobierno, en el que pues ya se utiliza, se dice, pues ya se utiliza el producto político Rafael Correa, en donde dice pues si algo nos ha robado tiene que ser el corazón a los ecuatorianos? ¿Es claramente para usted, como para otros analistas, esa ya una propaganda preelectoral? El Código Electoral establece y tipifica muy claramente que está prohibido a todo servidor público, y eso incluye al presidente de la República, promocionar su nombre con dinero del pueblo ecuatoriano, y lo que están haciendo es promocionando al presidente, probablemente para poder buscar una reelección, y eso está prohibido y castigado por el Código de la Democracia. Pero no solo se quedan ahí, ya han iniciado tempranamente la campaña, sino que en el presupuesto del Estado asignan 295 millones de dólares para propaganda, para difusión. El presidente de la República estuvo el sábado con el ministro de Economía y manifestó que esa es una cifra equivocada, que son 126 millones de dólares los que se va a invertir en publicidad, y que es de la misma cifra que se ha invertido este año. Entonces debería recomendarle al ministro de Economía y Finanzas que no se equivoque tanto, porque las equivocaciones son muchas. Yo podría darle al pueblo ecuatoriano una serie de cifras que son extractadas de la proforma presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional y que realmente caen en el ridículo. Imagínese usted, solo para que conozca el pueblo ecuatoriano, el Ministerio de Coordinación de la Política, va a gastar el próximo año 3,5 millones de dólares para montar un sistema de modernización del registro electoral, ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Coordinación Política en las cuestiones electorales? ¿O es que no le satisface con tener Consejo Nacional Electoral, árbitros de su lado, dinero del pueblo ecuatoriano para campaña? Ahora la tecnología quieren utilizarla para favorecer los intereses del gobierno nacional. Es increíble cómo se va a dilapidar el dinero del pueblo ecuatoriano, que ya lo han venido haciendo. Quisiera que entremos, asambleísta Ulloa, en materia, digamos, de salud y educación. ¿Cuánto es lo que se va a destinar a educación, por ejemplo, el próximo año, comparado con lo que se destinó este año y con lo que dice la Constitución que debe destinarse a este rubro? En educación se está destinando el 3,9% del Producto Interno Bruto, que representa apenas 2.777 millones de dólares, cuando en realidad por Constitución
por mandato popular establecido en la consulta del 2006, debería representar el 5.6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué representaría esto? 3.995 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que se inobserva claras disposiciones constitucionales y se está perjudicando en alrededor de 1.200 millones de dólares al sector educativo como tal. Pero a ver, digamos el informe del gobierno dice que para educación se está destinando para el próximo año el 5.8% del Producto Interno Bruto. Eso superaría la cifra. No. Esas son las mentiras permanentes de los expertos en manejar números. ¿Sabe cómo llegan a eso? Inclusive, aún así no llegan al 5.6%, pero ¿sabe cómo llegan a eso? Sumando educación básica, intercultural y educación superior. Educación superior es aparte. Debería ser parte. Es aparte y debería ser aparte. ¿Usted ha desglosado el rubro o lo tiene comprobado? Desglosado el rubro, llegan apenas al 3.9%. Y la mañosería es que hacen precisamente esto. Es por eso que perjudican no solo la educación intercultural, sino que perjudican sustancialmente a la educación superior. Por ejemplo, para la educación superior, ¿cuánto se aumenta? Si es que hay algún aumento. El famoso aumento a educación superior es de 4.17 millones de dólares, que es un aumento aparente, porque curiosamente a CENESID, al organismo de administración de la educación superior, le están otorgando 130 millones de dólares. El presidente Cordero pretendió hacer una aclaración a los documentos que yo exhibí en la Asamblea Nacional y lastimosamente, pese a la experiencia de político que él tiene y de ser académico, cayó en el jueguito de los números del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando en realidad la educación superior, casi todas las instituciones educativas están perjudicadas económicamente. Unas que llegan inclusive al 30% de disminución de sus presupuestos y otras menos, pero todas, absolutamente todas las universidades perjudicadas económicamente. Es decir que 4.17 millones tiene que ser para mejorar la educación superior, para desarrollo de ciencia y tecnología, investigación y todo lo que se ha ofrecido y se ha prometido en torno a la educación superior luego de la aprobación de la ley. Efectivamente, pero mire cómo ocurren cosas curiosas en esto y cómo malgastan el dinero. Tomemos el tema de educación en un ítem. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en el presupuesto del próximo año le asignan un rubro de 16.800.000 dólares. ¿Sabe para qué? Para un famoso proyecto denominado Prometeo. ¿Qué es el proyecto Prometeo? La recuperación, dicen ellos, de mentes brillantes en el exterior y la movilización de viejos sabios, que todos sabemos son investigadores extranjeros. A ellos les dan 16.800.000 dólares y a las universidades que manejan 5, 10.000, 15.000 estudiantes les regatean los recursos, les rebajan los recursos. Me parece que es absurdo. En el campo de la salud, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánto se está asignando para el próximo año? ¿Cuánto se asignó para este año? ¿Y qué mejora existe? Para salud se asigna apenas 1.776 millones de dólares, representando el 2.5% del Producto Interno Bruto, cuando en realidad, por mandato constitucional, debería ser el 3.40% del Producto Interno Bruto, que representa 2.438 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir en buen romance? Que son 662 millones de dólares que se le estaría perjudicando al sector salud como tal. Y usted hablaba del tema militar. En cambio, ese rubro se incrementa, ¿y para qué? No, el rubro militar es increíble, ¿verdad? Supuestamente dicen que es para asuntos internos y defensa nacional. Y podríamos topar algunos ejemplos que tenemos. Sin embargo, aquí precisamente sí se privilegia estableciendo 3.469 millones de dólares. Si establecemos un comparativo, el presupuesto proformado para gasto militar supera en 1.693 millones de dólares a lo asignado en salud, 691 millones de dólares para educación básica y bachillerato, 3.258 millones de dólares asignados para agricultura. Son las grandes diferencias, pero veamos un ejemplo puntual, pequeño. El sector de vivienda, por ejemplo, que es un sector en el que existe déficit en el país, ¿cómo está? Voy a eso. Simplemente le voy a poner un ejemplo en torno a lo militar versus salud.
El Hospital General de las Fuerzas Armadas va a tener un presupuesto de 31.252.000, mientras que al Ministerio de Salud se le asigna 65.900.000 para prestación de servicios de salud en todos los hospitales del país. ¿Hay racionalidad en ello? Tomemos en cuenta que inclusive el Hospital de las Fuerzas Armadas cobra a sus usuarios. Ahora, usted me decía sobre el tema de vivienda. En el año 2012 se asigna 110 millones de dólares, que representa el 138.3% menos de lo asignado en el ejercicio económico del 2011. Son más de 3 millones de viviendas en déficit que tiene el Ecuador, sin embargo se le resta el 138% a el rubro vivienda como tal. Ahora, pues el presupuesto ya está aprobado, ya no hay nada que hacer. Bueno, no hay nada que hacer en torno a lo que significa el proceso legal como tal. Lo que corresponde ahora es hacer una veeduría muy cercana para que no abusen de los recursos que ni siquiera le han dado destino. Recordemos que en esta proforma no están contemplados los absurdos, ilegítimos, inconstitucionales, nuevos impuestos que le pusieron al pueblo ecuatoriano, que representa alrededor de 600 a 1.000 millones de dólares de nuevo ingreso que no está contemplado en esta proforma. Ahora, ¿eso entraría a cubrir el déficit presupuestario? Porque, digamos, tenemos todos estos rubros predestinados a estos sectores, pero todavía hay un déficit de 4.000 millones de dólares. ¿Esos 1.000 millones, por ejemplo, de los nuevos impuestos entraría a tapar en parte ese hueco? No creo que vaya a hacer eso el gobierno bajo ninguna circunstancia. Debemos recordarle al país que sigue existiendo una política agresiva de endeudamiento irracional externo. Vamos a depender de 3 financistas extranjeros, chinos, rusos, brasileños, que buscarían tapar los 4.000 millones de déficit. Pero esos préstamos, ¿qué han hecho con el Ecuador? Hipotecar nuestros recursos naturales, especialmente petróleos y minas, y lo único que nos está haciendo es anclarnos al pasado por muchos años, porque seguiremos siendo un país de corte extractivista, en donde producimos materia prima, no la procesamos nunca. ¿Esto qué quiere decir en buen romance? Vendemos petróleo, entre comillas vendemos, porque le estamos regalando a los chinos petróleo barato y estamos comprando derivados muy caros. El país así no puede desarrollarse. Muchísimas gracias a Francisco Ulloa por estar esta mañana aquí, pues haciéndonos una explicación un poco más profunda de lo que va a pasar con el presupuesto general del Estado. Sectores importantes como educación y salud, plantea él, tendrán menos recursos de los que legalmente deberían ser asignados, mientras otros rubros como el militar tendrán más recursos de los que quizás el país necesita. Hacemos un corte comercial y ya regresamos con más información.